Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenas noches tengan todos ustedes. Realmente es un gran privilegio para mí compartir esta charla con todos ustedes. En esta cita discutiremos algunos tópicos actuales sobre el tema de los recientes avances en la cinemática de la instrumentación mecanizada. Y digo porque hemos estado hablando ya previamente, inclusive en SABE, sobre las bases de la instrumentación rotatoria, pero quisimos en esta ocasión ser un poquito más actualizados y entrar un poquito más a lo que está pasando con los movimientos alternativos que nos están presentando las casas comerciales y los investigadores. Y bueno, quise hacer un poquito una charla breve que introduzca un poquito hacia el tema de la reciprocación. Permítame nada más cambiar. Bueno, hasta hace poco nos referíamos a la instrumentación asistida como una instrumentación rotatoria, pero la reinclusión de movimientos recíprocos y aún más la combinación de estos nos limita a referirnos al tema como término general de instrumentación mecanizada, y ese es el tema que hoy veremos, que se llamará Fundamentos de Instrumentación Mecanizada 2. Bueno, todo aquel que ha estado involucrado en el proceso endodóntico sabrá que la anatomía radicular representa un reto, algunas veces formidable, y que afecta todas las etapas de la intervención, pero es durante la instrumentación donde es más notorio este efecto anatómico, pudiendo incrementar sensiblemente la dificultad, impactando sobre todo el éxito final del procedimiento. La morfología interna del conducto puede presentar variaciones. En estos cortes transversales son muy evidentes, pero no siempre, como todos sabemos, son tan evidentes en una radiografía periapical. Podemos observar que estas imágenes que podemos ver probablemente en una radiografía podrían verse muy similares, sin embargo son muy diferentes y representan retos muy diferentes. Así, en la misma pieza podemos tener diferentes tercios de la misma raíz, expresar variaciones morfológicas que pueden presentar verdaderos para una mantenimiento biológico. Ahora bien, a través del CONBIN, esta herramienta que es muy actual, nos dimensiona, como puede verse en esta imagen, solo es lograda mediante un escaneo con microtomografía. Y la microtomografía actualmente no se encuentra disponible para. Vemos bellas imágenes en tercera dimensión
pero no podemos someter a nuestros pacientes a meterlos a una caja muy pequeña y tomar solamente un diente durante 4 horas. Así que se queda para propósitos de estudio y de investigación en la actualidad. De tal manera que es en el foramen apical donde más impacto puede tener una variación anatómica como la que ya hemos mencionado. Miren ustedes esta imagen de la doctora Emma Vega, que es compañera nuestra en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un caso típico puede ser, como les muestro, un foramen apical con forma oval. Observen este, donde aun si pudiéramos predecir las dimensiones en sección transversal de este conducto, si nosotros quisiéramos llevar a cabo la instrumentación al calibre del diámetro menor, solamente alcanzaríamos la limpieza de una reducida sección de este conducto. Por otro lado, si deseáramos alcanzar la limpieza del calibre, a un calibre mayor, me refiero al calibre del diámetro mayor, lograríamos una catastrófica destrucción del segmento apical, como podemos observar aquí en esta imagen. Así, citando los objetivos de la preparación biomecánica, que son eliminación del material infectado del interior del conducto y conformación del mismo para recibir una obturación en tercera dimensión, entendemos que para lograrlos pretendremos eliminar la mayor parte o la totalidad del contenido del conducto, así como de una porción preprogramada del espesor de las paredes, acto que se reflejaría en una mejor limpieza y permitiría más profunda desinfección, pero importante, sin transportación o deformación artificial de la forma del conducto. Ahora bien, para alcanzar los objetivos enunciados, es necesario establecer hasta cuánto hay que limpiar. O dicho en el lenguaje del endodoncista, ¿a qué calibre debo instrumentar un conducto dado? Que es la pregunta favorita de nuestros alumnos de los posgrados. La pregunta ha sido planteada por investigadores previamente. El problema es que aún sigue esta cuestión en la palestra. Algunos autores prefieren con el proceso de exportación apical generalmente, o la eliminación indeseable de material dental radicular. Sin embargo, otros han propuesto que las dimensiones transversales de los conductos merecen instrumentaciones mayores, como es el caso que vemos acá. Las mediciones de los calibres apicales han arrojado números tales como los que podemos ver en los dos cuadritos que se ven en la imagen. Basados en artículos publicados como el que vimos hace un momento de Quereques o el de Weger, las recomendaciones de instrumentación apical oscilarían en un 45 a un 50 de diámetro del instrumento, dígase la lima que va a instrumentar en apical, a nivel de los conductos mesiales de los molares inferiores o de los bucales de los molares superiores, y de 60 a 65 si se tratara de los distales en los inferiores y los palatinos en los superiores. Igual sucedió con este trabajo, y así, en este trabajo también aparecen los estudiados eran ovales, como vimos hace un rato en la imagen, haciendo hincapié que la instrumentación al diámetro mayor generaría gran destrucción del tercio apical radicular. Disculpen, siguiendo este mismo orden de ideas, los principales retos a los que se enfrenta la instrumentación endodóntica son dos: las curvaturas, como ya hemos establecido al abordar la anatomía radicular, y la fractura de los instrumentos en el interior del conducto. A partir de ahora, naveguemos hacia el tema de los instrumentos utilizados con el objeto de ejecutar la limpieza endodóntica. Para enfrentarse a estos retos y adversidades ya enumeradas, los instrumentos de limpieza endodóntica han sufrido modificaciones. Así, el ímpetu de innovación ha llevado a una carrera comercial por el santo grial endodóntico, como nos dicen. La oferta son nuevos dispositivos, aditamentos, diseños y materiales que nos ubican al especialista en una posición de elección bajo criterios bien establecidos de evaluación. Esta que ven ahora es la lista de criterios que se aplican en la Universidad Autónoma de Yucatán
para evaluar el desempeño de un nuevo instrumento. Evaluamos cuando nos llega un instrumento nuevo, primero que nada, el calibre apical al que este instrumento es capaz de. Esto es, nosotros tratamos de ver qué tanto puede limpiar el área apical, qué tanto diámetro sin destrucción, por supuesto, todavía no hemos llegado a eso. Después de esto, podríamos evaluar la cantidad de limpieza. Por ejemplo, el Spideron era y es un excelente instrumento para la limpieza apical, pero que hace 15 años utilizábamos casi 15 instrumentos para llegar a un calibre parecido al 45. Hoy puede ser que para llegar a un 45 utilicemos con otro tipo de instrumentos 2 o 1. Después de esto, nosotros cuentes transportación en el instrumento, que tan propensos este instrumento a generar transportación. Habían instrumentos que generaban más transportación que otros. Los instrumentos que tienen, por ejemplo, superficies radiales tienden a generar menor transportación que los instrumentos que no las tienen. También tiene que ver la velocidad, influye la dureza, etcétera, etcétera, por supuesto. Y finalmente, dado a que no seguimos detalladamente las reglas de los países de primer mundo, donde en algunas ocasiones es necesario que los instrumentos se utilicen una sola vez, en Latinoamérica y en nuestro país, nosotros algunos instrumentos los utilizamos varias veces, por lo tanto nosotros evaluamos qué tan propenso es un instrumento a fracturarse si se utiliza más de una sola vez. Y el conjunto de estos 4 conceptos y la evaluación de cada uno y el promedio nos da qué desempeño puede tener este instrumento cuando nosotros lo vamos a utilizar en el área, ya en el área clínica, ¿no? Así, los instrumentos, a partir de esto, los instrumentos han sufrido cambios en diferentes ámbitos. Los principales cambios han sido a nivel de la aleación, lo que nos permitió la introducción de la aleación de níquel-titanio, el desarrollo de los sistemas rotatorios. Después se llevó a cabo un tratamiento térmico, eso es más reciente, que es un tipo de templado y que tiene que ver con la metalurgia, y más recientemente, y en conjunto con esos dos van de la mano, el cambio en la cinemática. Y la cinemática se trata del movimiento, cómo se están moviendo esos instrumentos. Y esta es la duda que está generando más expectativa entre los endodoncistas y entre los que estamos trabajando en endodoncia actualmente, porque nos estamos enfrentando a instrumentos que están manejándose de manera diferente. Así, vamos a estudiar cada uno de estos 3 de manera separada, brevemente, para entenderlo. Primero, sistemas rotatorios de níquel-titanio. Bueno, los sistemas rotatorios de níquel-titanio abrieron una gran cantidad de variables al ofrecernos atributos diferentes para cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, encontramos que los instrumentos tienen ahora puntas redondeadas no cortantes, conicidades variables. Recordemos desde cuando empezaron las primeras conicidades que eran 0,4, después nos mostraron la 0,6. Cortes transversales varios, empezando por triples U's, triángulos cuadrados, triples hélices, S's, en fin, ¿no? Ángulos de corte positivos, neutros, negativos. Las triples hélices son positivas, las S son positivas, los neutros eran las triple U, los triángulos tan utilizados son negativos. Ángulos helicoidales variables para evitar que el instrumento también tenga la tendencia a enroscarse, a atornillarse. Planos radiales, algunos planos radiales liberados. Los planos radiales ayudan a centrar el instrumento, le dan un poco más de fuerza al instrumento, sin embargo también generan gran cantidad de estrés torsional. Pasos variables, el paso variable o el pitch es la distancia que hay entre una vuelta y la otra del instrumento, que son variables para evitar que el instrumento se atornille en el conducto. La profundidad de aflautado variable en algunos instrumentos genera manipulaciones en la flexibilidad del instrumento. Conicidades continuas a las que estábamos acostumbrados y de repente nos trajeron instrumentos y nos presentaron instrumentos que tenían conicidades diferentes en el mismo instrumento, menor concentración de esfuerzos como el LCX, tratando de evitar fracturas a través de la concentración de esfuerzo en un solo punto. El electrodo, por ejemplo, del EndoSequence tan famoso, muy bonito
instrumento muy brillante, que genera una lisura en la superficie que disminuye la concentración de esfuerzo en un punto. Otra fue la nitridación, que es otorgarle vapores de nitrógeno a la superficie del níquel titanio, generando nitruro de titanio y un endurecimiento en la superficie del instrumento, como es la lima de la marca alemana Comet. Y bueno, después llegamos a los tratamientos térmicos que en realidad son templados, son algo parecido a lo que le hacían en la Edad Media a las espadas, después de tenerlas al rojo vivo y después de golpearlas y darles forma, las remojaban en agua muy fría. Eso generaba que el instrumento fuera más rígido y más duro. Bueno, pues se puede hacer lo contrario con él, y es lo que están haciendo ahora mediante procedimientos secretos, ¿no? Y finalmente nos toca el movimientos que eran rotatorios, que ahora son recíprocos. Y esa manipulación ha sido lo que ha estado en la experimentación, tratando de encontrar el camino para una endodoncia más segura. Aquí vemos, por ejemplo, que a partir de estos atributos se han desarrollado instrumentos con innumerables combinaciones de los mismos y que para una cosa o para otra, y finalmente, pues, resultaron ser buenos o malos en dependencia de lo que históricamente hicieron. El segundo punto que vamos a estudiar se trata del templado, y que, como les mencioné previamente, se trata de el calentamiento y el enfriamiento de la aleación. Y esto es lo que pasaba con las espadas y con los instrumentos de guerra de la Edad Media. Bueno, pues en la misma aleación de níquel-titanio, que varía muy poco los porcentajes de titanio y níquel, finalmente empezaron a trabajar sobre la historia térmica de la misma aleación, y esta le otorga diferentes cualidades a esos instrumentos. A saber, ¿no? Bueno, los principales tratamientos térmicos encontrados en el mercado actualmente son tres los principales. El primero fue la fase R, la manipulación de la fase R por la empresa Cybronendo, que además de manera curiosa lo hace aquí en mi ciudad, en la ciudad de Mérida, se encuentra la fábrica, y con este tipo de manipulación térmica se fabrica el instrumento Twisted File o TF, el K3XF. Otra manipulación térmica es el Control Memory Wire de la HyFlex, que es un instrumento sumamente flexible. El Memory Wire o el M-Wire de la Wave One original. Y finalmente el Gold Wire de nuevo de Dentsply, que es un instrumento Wave One Gold, que es sumamente flexible y aparentemente resistente. Y finalmente llegamos a la cinemática, a la manipulación de los movimientos. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando estudiamos la cinemática? Bueno, cuando teníamos técnicas manuales, teníamos un tipo de movimiento, que era el movimiento de impulsión y de tracción, después algo de movimiento tanto a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Después vino inclusiones de otras técnicas, pero siempre manuales. Después vino la introducción de los sistemas rotatorios con movimiento rotatorio total. Y finalmente llegamos a los sistemas reciprocantes. ¿Pero por qué llegamos a los sistemas reciprocantes si ya estamos en algo tan eficiente como la rotación? Bueno, pues parece ser que el problema de la fractura, que se vino a incrementar de manera importante en el momento de que empezamos a utilizar instrumentos rotatorios a partir de 1992, parece ser que tiene que ver con la rotación. Y de tal manera que hoy, ya más o menos en el 99-2000, quedó bien establecido que los instrumentos rotatorios de níquel titanio se fracturaban por dos causas. La primera causa era la fatiga cíclica o metálica, que está relacionada obviamente con la flexión, esa flexión que generaba el estar girando en el interior de un conducto curvo. Y la otra era la fractura por rebase del límite torsional del instrumento, que tenía que ver con una deformación plástica del instrumento cuando tenía demasiada fricción y se
en extra del cuerpo del instrumento, generando una elástica en contra. Un concepto que se conoce con el nombre de endurance limit, que podría límite de tolerancia es el nivel de esfuerzo que voy a permitir leer, claro, de formación en el cual una lima puede estar sujeta a un número infinito de ciclos sin sufrir fractura. ¿Qué significa esto? Significa que para buscar este límite sería un punto en el cual uno puede generar estrés de locución, podría mantenerse bajo este movimiento de manera ilimitada. Eso es una definición. Pero sin embargo, cada instrumento tiene su propio límite cañón de su forma y también va a depender de lo que se está encontrando en el conducto del reto. Pero teniendo este límite en promedio, podemos tratar de hacer movimientos de quedarse dentro de este límite de tolerancia. Ser de diferentes maneras. El primer movimiento fue el movimiento recíproco puro, que se estudió a mediados del siglo pasado, que era un movimiento, podríamos tener, hablando de limas, podrían moverse, un ejemplo, 45 grados a favor de las manecillas del reloj y 45 grados en contra de las manecillas, pero siempre 45, 45, un equilibrio entre movimiento hacia un lado y hacia el otro, siempre movimiento para un lado y para el otro sin ser más grande un movimiento que el otro. Ese es el que se utilizaba. Pero a partir del conocimiento del límite de tolerancia, empezamos a manipular esto. Aquí tenemos los 3 instrumentos recíprocos que se utilizan en la actualidad en endodoncia a nivel mundial. El de la parte superior es el Twisted File de la empresa Cybernendo. El de medio es el Reciproc de la empresa BDW. Y el de la parte inferior es el Wave One Gold de la empresa Tensplat. Ambos, los 3, son instrumentos recíprocos, porque la reciprocación tiene como objetivo en este momento, al cambiar lo que están haciendo, los movimientos tratan de limitar el ángulo de rotación por debajo del límite de resistencia del instrumento, como les mencioné hace un rato. Al no llegar a esa resistencia, al límite de resistencia, el instrumento debe durar más de lo que duraba previamente, y con ese movimiento recíproco tratar de llegar de manera más eficiente hacia el tercio apical y trabajar ahí. A partir de esto, encontramos un tipo de reciprocación que podemos definir como reciprocación asimétrica o parcial. Esta reciprocación asimétrica o parcial la tienen 2 de los 3 instrumentos a los cuales me referí hace un rato, el instrumento Reciproc y el instrumento Wave and Gold. ¿Y cuál es este movimiento? Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, que el instrumento podría tener un movimiento a favor o en contra de las manecillas del reloj, por ejemplo, de 60 grados, pero solo regresar 30. Moverse hacia un lado 60 y 30, y 60 y 30 y 60 y 30, haciendo que el instrumento se mueva más hacia un lado y menos y regresar poco. Esto generaría que el instrumento eventualmente terminara un ciclo completo después de varias reciprocaciones. O sea que sí hay un movimiento de rotación, pero está cortado y evita que el instrumento llegue a sus límites de torsión y de flexión, tanto de flexión como de torsión. Parece ser muy eficiente y estos son los 2 instrumentos que lo utilizan, y quisiera yo mostrarles un video para que vean en el tope del instrumento que les voy a mostrar moviendo cómo se puede observar este movimiento que es asimétrico.
Ahora bien, tenemos otro tipo y ya nos la están cambiando y la investigación va avanzando y las casas comerciales. Se llama reciprocación. Y hay varios, no, no para poner la cognición de este tipo de movimiento. Bueno, según significa que está rotando, pero está deteniéndose cada determinadas vueltas, o sea, tal vez vuelta y media y se detiene. Y después de que hace esto sucede cuando el instrumento se encuentra libre y no percibe y no detecta su sensor nada de estrés flexural o torsional. Cuando se empieza a dar estrés torsional o flexural, se activa la segunda parte, que es la reciprocación parcial. La en 50 grados en contra, o sea, terminaría dando también ciclos, pero proporciones de un círculo en dependencia también del límite de cada lima, porque esta lima tiene diferentes límites que la otra, porque esta no es cortada, esta es doblada y supone que tiene mayor resistencia a la torsión y a la flexión. El estrés, preocupación parcial. Silenciado. Veamos cómo se ve. Ahora está libre. Veanlo con el que se encuentra libre, se detiene. Solo son pausas. Avanza y se pausa. La diferencia es casi vuelta y media y regresa. Vuelta y media y regresa un poco. Vuelta y media y regresa un poco. Vuelta y media y vas sintiendo. Uno va a favor de las manecillas del reloj, más hacia favor, y el otro va más en contra de las manecillas del reloj. Entonces ahora a los endodoncistas y los practicantes de la entonces es el mejor. Y para poder determinar cuál de los dos es mejor, Silenciado. curva. También ayuda mucho a mantener la trayectoria del conducto del instrumento dentro del conducto. Esto es porque hace movimientos de tipo fuerza balanceada. Pero tiene menor capacidad de corte que la rotación continua. Debe quedar establecido que la manera más eficiente de cortar un instrumento endodóntico es rotando. Es como corta mejor, pero también se estresa más. Y parece aumentar la cantidad de debris extruidos y menor remoción de debris, lo que eventualmente y al principio se consideró durante muchos años como una desventaja porque podría generar mayor cantidad de inflamaciones y de dolor en el paciente. Así, se ha considerado que el tipo de recipiente que estamos utilizando podría determinar la dinámica de corte que podría ser similar a cuál, pues a las fuerzas balanceadas del Dr. James Sloan, que es lo mejor que tenemos para la instrumentación manual. También, al tener estos nuevos instrumentos, limpia al desarrollo de los sistemas reciprocantes de lima única. Estos sistemas pretenden generar una limpieza y conformación con un solo instrumento, pero ocasionalmente será necesario el uso de instrumentos adicionales para el tercio apical,
como dice Jared, se recomienda especialmente la utilización de un instrumento de glide path, o sea, de permeabilidad en los sistemas de lima única, por el fuerte estrés por el que son sometidos. O sea, Jared dice, debemos tener muy permeable en la entrada y utilizarlos una sola vez, porque estos instrumentos hacen el trabajo de muchos instrumentos en uno solo. Y finalmente, pues como les comenté hace un rato, tener un adecuado glide path. Hay varios estudios como el del 2015 de Moreira, donde él termina concluyendo, en virtud del uso de una sola lima, debe crearse un glide path previamente para asegurar el avance por el total del conducto. Bueno, este glide path puede ser llevado a cabo con instrumentos que también han evolucionado, iniciando con el path file, el famoso path file, que es un instrumento muy delgado y con una conicidad muy baja. El Pro Glider, que es un muy buen instrumento para eso. Los V-Taper de SS White tienen uno muy bueno. Y BW número 10 también nos puede servir como glide path. Todos estos instrumentos son instrumentos muy delgados que pretenden llegar hasta la totalidad del conducto, pero generar una permeabilidad que permite que el instrumento, que es único, trabaje sin tanta interrupción. En este año completamos una tesis en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán. La doctora, hoy especialista en endodoncia, Adilene Rodríguez Ramírez, llevó a cabo una tesis que se tituló Resistencia a la fatiga cíclica de 3 sistemas de instrumentación de níquel titanio utilizando el movimiento adaptativo y el instrumento y el rotatorio continuo. En este trabajo se utilizaron 120 instrumentos rotatorios, los cuales fueron divididos en 6 grupos. Los instrumentos fueron el TF Adaptive, el HyFlex y el ManiSilk. Todos los instrumentos fueron utilizados en diferentes movimientos. Uno fue el adaptativo y el otro fue en el rotatorio continuo. Todos los instrumentos fueron activados dentro de un dispositivo de acero inoxidable templado, gracias al auxilio del doctor y del consejo del doctor Antonio Herrera, que nos auxilió con el diseño del instrumento. Tenía un ángulo de curvatura de 45 grados con radio de curvatura de 6 milímetros y el punto máximo de la curvatura se encontraba en el del cinto de todos los instrumentos, y este sistema de conductos artificiales tenía un vidrio templado que lo cubría para poder ver. Bueno, todos fueron sometidos a esta activación, tanto en un rotatorio continuo, los 3 tipos de instrumentos, como en el movimiento adaptativo. Y se tomaron las medidas de tiempo en el que los instrumentos soportan. Los resultados fueron los siguientes. Aquí les puedo mostrar esta gráfica y explicándola de manera rápida y práctica. Esta trata del tiempo hasta la fractura de los instrumentos, tanto con movimiento adaptativo como movimiento de rotación continua. Los instrumentos que se encuentran en el lado izquierdo son los TF Adaptive, los que se encuentran en el centro son HyFlex, y los que se encuentran en el lado derecho son los ManiSilk. Y la línea azul corresponde a los que fueron sometidos al movimiento adaptativo y la línea verde corresponde al movimiento continuo. Lo que se puede concluir de aquí fue que la TF resultó superior a HyFlex y Silk en todos los sentidos, tanto el movimiento adaptativo como el movimiento continuo, pero el movimiento adaptativo en general resultó mejor. Cuando se hicieron tiempos globales hasta la fractura de instrumentos, es el promedio de los tiempos combinados, pues aquí ya obviamente se pudo ver que la TF tenía superioridad a los otros dos tipos, a los dos sistemas, respecto a la fractura en conductos curvos. Y cuando se comparó el movimiento, solamente los promedios del movimiento, se encontró que el movimiento adaptativo era mucho más eficiente para darle más tiempo de vida a los 3 tipos de instrumentos. Lo que pudimos observar acá también tenía que ver con el ManiSilk. El ManiSilk resultó un instrumento muy predecible, o sea, la desviación estándar era muy baja y el HyFlex tenía una desviación estándar muy variable. Esto podía obedecer al tipo de tratamiento térmico. El instrumento HyFlex es sumamente
flexible, y creo que eso hace hasta cierto grado, hasta cierto punto, y predecible. La TF tenía una más o menos predecible, pero la SILC era mucho más predecible que los otros. En otro orden de cosas, otro artículo estudiando la capacidad de remoción de gutapercha en retapamientos, se encontró que el movimiento adaptativo removió más material de obturación, pero ninguno de los sistemas logró limpiar totalmente. Es algo que es totalmente esperado para todos nosotros. Gambarini, en una investigación en 2013, él establece, él declara que la combinación de los movimientos rotatorio y reciprocante llevaría a un mejor centrado del instrumento en el conducto y reduciría la formación de fracturas durante la instrumentación. Finalmente, para terminar, para concluir, un artículo de 2016 donde nos aclara un poco una de las dudas más grandes que hemos tenido en relación a los movimientos recíprocos. Era la comparación de la incidencia de dolor postoperatorio después de usar dos sistemas reciprocantes y movimiento rotatorio continuo en relación al dolor. Como les dije comentarmente, lo que pasó es que ninguno de los sistemas generó mayor o menor dolor. Todos fueron equivalentes en relación al dolor postoperatorio y a la administración de analgésicos. Por lo tanto, solamente basándonos en este trabajo, podemos encontrar que parece ser que los tipos de movimientos que estamos actualmente utilizando, tanto el parcial como el híbrido, no están generando mayor cantidad de dolor postoperatorio en nuestros pacientes. Así, llegamos al final de esta plática, no sin antes mencionar que me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de presentarme ante ustedes y hablar de una parte que hacía falta que completara de mis pláticas de rotatorios que pues, ya tengo ya casi 20 años dando, y pues agradeciendo muchísimo a nuestra presidenta y al doctor Antonio Herrera por la invitación, y a todos los amigos que se encuentren escuchando. No sé, yo sabré quiénes, pero no los veo. Así que, pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y por favor, pues láncenlas. Es un placer. Mucho gusto.